Seguimos aquí en la U 90.4 FM Stereo. Hoy definitivamente hemos dedicado un espacio muy importante a través de nuestra frecuencia, pero también nuestras redes sociales para hablar acerca de acuerdos de paz, todo lo que también alrededor de esto pues tiene que ver en asuntos de verdad, de justicia. Y tenemos una invitada muy especial, Claudia Girón. Ella hace parte del Costurero de la Memoria, lo que tiene que ver pues con la cabeza que lidera toda esta iniciativa. Inicialmente vamos a saludarla. Bienvenida, ¿cómo va todo? Muchas gracias. Bueno, Costurero de la Memoria, hay varios, pero bueno, nosotros fuimos el costurero que creó como la semilla acá en Bogotá para empezar a ser costureros de la memoria. Nuestro costurero se llama Costurero de las Verdades, Kilómetros de Vida, Memoria y Paz. Y bueno, por eso es importante esa relación entre memoria y verdad. Bueno, interesantísimo conocer a propósito de toda esta labor que ustedes han hecho al interior de este costurero, que ya usted, por supuesto, nos amplió en nombre para darle como exclusividad todo este tema, este componente del acuerdo de paz, pero sobre todo lo que respecta puntualmente al tema del panel, y es justamente verdad y justicia. ¿Qué podemos decir alrededor de su construcción? Nosotras, digamos, bueno, en el costurero hay hombres y mujeres, pues somos mayoría mujeres. Algunas profesionales como yo, de diferentes disciplinas, otras lideresas sociales que no tienen una formación profesional, pero sí una experiencia muy impresionante, jóvenes estudiantes de diferentes universidades, líderes sociales. Bueno, es un espacio bien interesante. Entonces nosotros lo que hemos visto es esa importancia de hablar de poder situar las verdades que nos atraviesan como individuos, como parte de una colectividad, y ponerlas en un terreno de comprensión que nos permita entender que puede haber diferentes tipos de experiencia, pero hay consensos éticos en torno a la verdad, y esa verdad, cuando se relaciona con la justicia, pues nos puede ayudar a comprender lo justo y lo injusto, venga de donde venga. Pero digamos, en el marco de los derechos pues hay diferencias cuando hablamos en el contexto del conflicto armado, pero en la medida en que nosotros logremos relacionar ese conflicto armado con la violencia estructural, que es más amplia, podemos hablar pues de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, colectivos, sexuales, reproductivos, los derechos de la naturaleza, como un espectro más amplio que el conflicto armado. Entonces la paz no tiene que ver solamente con el desarme de los actores que están involucrados en el conflicto armado, sino con cómo vivimos, cómo resolvemos los conflictos en lo cotidiano, y eso cómo se relaciona con la vida digna, con la justicia, con el hecho de poder como ciudadanos sentir que tenemos derechos, que los otros tienen derechos, con los que compartimos territorios a nivel local, territorios regionales, nacionales. Entonces es como el trabajo que hacemos a través del costurero es un colaboratorio de construcción de paces en pequeña escala, paz local, bueno, paz territorial, pensar también pues cómo transitar hacia la paz total en un país donde las economías ilegales son parte de algo que se ha vuelto normal, en un país de exclusiones políticas, económicas, donde impera pues para la ley del más fuerte, cómo construimos comunidades de aprendizaje en torno a nuestra memoria, a nuestra historia, al correlato, digamos, judicial, cuando hablamos pues de casos, sentencias de la Corte Interamericana, hitos históricos relacionados con eventos donde se ha producido la justicia, no necesariamente restaurativa, porque a veces pues lo que hace es como aislar a las víctimas en otro universo. ¿Cómo logramos situar esas prácticas restaurativas más allá de la reparación simbólica a un grupo específico, a individuos específicos, a una sociedad donde se producen y se reproducen ese tipo de prácticas en otros espacios? ¿Cómo hacemos para ver esa relación entre lo cultural, lo estructural y digamos, los acuerdos de paz? Cuando hablamos de los acuerdos de paz que hubo en 2016, ¿qué nos dice eso acerca de las apuestas en diferentes generaciones? Porque llevamos décadas y décadas luchando por la paz, en torno a cómo queremos vivir, no solo pues en el marco de una negociación entre un gobierno de turno y un grupo armado, sino qué es lo que hace que nosotros hayamos vivido un conflicto armado de tan larga duración, y cuál es el correlato psicosocial y cultural de un país que siempre ha vivido en guerra, a pesar de que hay muchas manifestaciones pacifistas aquí y allá, pero bueno, cómo trabajamos la paz más allá del conflicto armado, y cómo vemos las paces relacionadas con los derechos, y eso cómo nos interpela
como una sociedad pues donde hay una brecha inmensa entre lo que está escrito en el papel y las prácticas reales que generan justicia y derechos. Perfecto, muchas gracias por esta reflexión y por estos minutos concedidos a la Estéreo. Muchas gracias a ustedes. Seguimos aquí en los 90.4 FM.